No era rey, no era general, no era sacerdote, y aún así, el imperio ruso temblaba cuando él entraba en una habitación. Decían que podía curar con las manos, que veía el futuro en sueños, y que ningún veneno podía matarlo. Pero detrás del misticismo había algo más oscuro: sexo, manipulación, chantaje y un poder que no necesitaba trono. Esta es la historia de Grigori Rasputin, el campesino que convirtió la fe en arma, el deseo en control y la superstición en dominio político. Una historia donde la religión se mezcla con la carne, la corte imperial con la corrupción, y la obsesión con la caída de un imperio entero. Porque antes de la revolución, antes de la sangre en las calles, hubo un solo hombre susurrando al oído del poder. Rusia, finales del siglo XIX, un imperio gigantesco, gobernado por una familia aterrorizada. El heredero al trono, el pequeño Alexei Romanov, se desangraba por dentro. Hemofilia, una sentencia de muerte lenta. Los mejores médicos del imperio eran inútiles. Y entonces apareció él. No venía de palacios, no tenía títulos, no tenía educación. Venía del barro. Grigori Yefimovich Rasputin, campesino siberiano, alcohólico, violento, acusado de robos, blasfemias y orgías religiosas. Un hombre que decía hablar con Dios, y que aseguraba que el pecado era el camino hacia la salvación. En las aldeas lo llamaban starets, hombre santo. En los monasterios lo expulsaban por hereje. En las tabernas lo temían. Pero en la desesperación, el poder deja de ser racional. Cuando Rasputin entró por primera vez al Palacio de Invierno, nadie vio a un santo, vieron a un animal. Barba sucia, ojos negros, profundos, inquietantes, una mirada que no pedía permiso, ordenaba. Esa noche, el niño dejó de sangrar. Los médicos no supieron explicarlo. La zarina Alexandra sí. Para ella, Rasputin no era un hombre, era un enviado de Dios, el único capaz de mantener con vida a su hijo, y por lo tanto, al imperio. Desde ese momento, Rasputin no fue un invitado, fue una llave que abría puertas prohibidas, que decidía nombramientos políticos, que intervenía en decisiones militares, que susurraba órdenes mientras el zar dudaba. Mientras tanto, en las noches de San Petersburgo, Rasputin bebía, fornicaba y predicaba que el pecado purificaba el alma. Las mujeres caían, los hombres temblaban, la iglesia ardía de odio, porque el imperio cristiano estaba siendo gobernado por un místico borracho que decía que Dios le hablaba en sueños. Y este solo era el principio. Rasputin no dominaba con ejércitos, no necesitaba leyes, su arma era otra: la mente, el cuerpo y la culpa. Decía que el alma solo podía purificarse cayendo primero en el pecado, que Dios no escuchaba a los puros, sino a los rotos. En salones cerrados, lejos de los ojos del pueblo, Rasputin reunía a mujeres de la nobleza, esposas de ministros, damas de la corte y religiosas confundidas. No las obligaba, las convencía. Hablaba lento, miraba fijo, sus ojos, negros, inmóviles, provocaban un silencio incómodo. Muchos testigos afirmaron lo mismo. Frente a Rasputin, el tiempo parecía detenerse. Hoy lo llamaríamos hipnosis. En su época, lo llamaron milagro. Las mujeres decían sentir calor, visiones, un abandono total de la voluntad. Rasputin las hacía creer que el contacto físico no era placer, sino sacrificio espiritual, que el cuerpo debía quebrarse para salvar el alma. Mientras tanto, la iglesia ortodoxa temblaba, porque Rasputin no solo desafiaba a Dios, desafiaba al orden moral que sostenía al imperio. Los informes policiales se acumularon: orgías religiosas, rituales nocturnos, consumo excesivo de alcohol, blasfemias, burlas abiertas a sacerdotes. Nada pasó, porque cada vez que alguien intentaba detenerlo, la zarina intervenía. Mientras Rasputin viva, decía ella, mi hijo vive. Y así, un místico acusado de depravación se convirtió en intocable. En los pasillos del poder se empezó a murmurar: Rasputin no era un santo, era un hechicero, uno que utilizaba el deseo como control, la fe como chantaje, y el pecado como puerta al trono. Pero en Rusia, jugar con el poder siempre tiene un precio, y muchos ya estaban decididos a cobrarlo. Para 1916, Rasputin ya no era un hombre, era una amenaza de Estado. Generales, príncipes, ministros y miembros de la realeza coincidían en algo: si Rasputin seguía respirando, Rusia caería.
no porque mandara ejércitos, sino porque susurraba al oído del trono. Decían que manipulaba a la zarina, que decidía nombramientos, que interfería en la guerra, que humillaba a la nobleza. Y en los salones más cerrados de San Petersburgo se tomó una decisión final: Rasputín debía morir. La conspiración fue liderada por el príncipe Félix Yusupov, un hombre elegante, culto y aterrorizado por el poder del monje. La noche elegida fue fría, silenciosa, perfecta para borrar a un mito. Invitaron a Rasputín a un palacio, le ofrecieron vino dulce, pasteles refinados. Nadie le dijo que estaban cargados con cianuro, dosis suficientes para matar a varios hombres. Rasputín comió, bebió, rió, y no murió. Los conspiradores se miraron en pánico. Minutos eternos pasaron. Nada. El veneno no surtía efecto. Entonces vino el disparo. Un tiro directo al pecho. Rasputín cayó. Silencio. Está muerto, dijeron. Pero cuando se acercaron, se levantó, herido, sangrando, con los ojos abiertos. Intentó escapar. Gritos. Más disparos. Uno a la cabeza. Su cuerpo fue golpeado, amarrado y arrojado al río Neva. Creyeron que todo había terminado. Días después, cuando recuperaron el cadáver, el informe forense dejó helada a Rusia. Rasputín no murió por el veneno, no murió por el primer disparo, ni siquiera por la golpiza. Murió ahogado. Sus pulmones estaban llenos de agua. Hasta el final, luchó por vivir. La noticia se propagó como fuego. Para algunos, fue el fin de un demonio. Para otros, la prueba definitiva: Rasputín no era un hombre común. Pero la ironía fue brutal. Meses después de su muerte, el imperio colapsó. La familia Romanov fue ejecutada. Rusia ardió en revolución. Como si Rasputín, incluso muerto, hubiera cumplido su última profecía: si me matan los nobles, el trono caerá y la sangre de los zares cubrirá la nieve. Y así fue, porque hay hombres que mueren, y hay otros que no se van nunca. Rasputín murió, pero no desapareció. Su nombre fue borrado de los libros oficiales, sus retratos escondidos, sus seguidores perseguidos. Pero el miedo, ese nunca se fue, porque Rasputín no fue solo un hombre. Fue un símbolo, el símbolo de algo que el poder siempre teme: la influencia invisible, la fe ciega, la sugestión. Después de su muerte, la historia se cumplió con precisión quirúrgica. El zar fue derrocado, la familia imperial ejecutada. Rusia se hundió en sangre, hambre y revolución. Como si Rasputín, desde la tumba, hubiera cobrado su venganza. Durante décadas, su figura fue reducida a caricatura: el monje loco, el borracho, el libertino. Pero detrás del mito había una verdad incómoda. Rasputín entendió algo antes que todos: que el poder no siempre se conquista con ejércitos, sino con la mente, con la culpa, con el miedo, con la esperanza. Usó la religión como arma, el sexo como ritual, el misticismo como control. Y funcionó. Hoy, su historia incomoda porque se repite. Cambian los nombres, cambian los tronos, pero el mecanismo es el mismo. Líderes que prometen salvación, figuras que dicen tener respuestas divinas, hombres que hipnotizan masas sin disparar una sola bala. Rasputín fue eliminado, pero su método sobrevivió. Por eso su sombra sigue aquí. En cada culto, en cada falso profeta, en cada gobernante que mezcla fe, miedo y deseo para dominar. Porque algunos hombres mueren dos veces: cuando dejan de respirar, y cuando el mundo los olvida. Rasputín solo murió una, y mientras exista alguien dispuesto a creer ciegamente, su legado seguirá respirando en la oscuridad. Porque el imperio cayó, pero el hechizo nunca se rompió. Porque mucho antes de Rasputín, mucho antes de los palacios y los tronos, otros hombres ya habían aprendido a cruzar sin morir. No con rezos, no con coronas, sino con raíces, con hongos, con brebajes que abrían puertas que jamás debieron ser abiertas, drogas chamánicas y portales al inframundo. Porque en el próximo episodio no hablaremos de un hombre, hablaremos de la puerta. Y una vez abierta, nunca vuelve a cerrarse. Esto fue el lado oscuro del pasado, donde el pasado nunca muere.